Amigos míos, esto que voy a decir puede incomodar a más de uno, pero es necesario hacerlo. Porque si Jesús de Nazaret no nació el 25 de diciembre y no hay un solo documento histórico que lo afirme, ni un solo versículo bíblico que lo sugiera, entonces ¿qué demonios estamos celebrando cada Navidad? ¿Un acto de fe o una costumbre vacía que hemos aceptado sin hacer ni una sola pregunta? No nos engañemos. Desde hace siglos, las multitudes se reúnen frente al árbol, cantan villancicos, comen turrón y se emocionan con el niño Jesús en el pesebre. Todo parece muy bonito, muy familiar, muy entrañable, pero detrás de esa escenografía encantadora hay una pregunta tan incómoda como ineludible. ¿Es real esta fecha? ¿O es una construcción artificial que nos hemos tragado sin pestañear? Y aquí empieza el problema. Porque lo que hoy consideramos una fecha sagrada, durante siglos, no fue más que un punto en el calendario romano. De hecho, durante los 3 primeros siglos del cristianismo, nadie celebraba el nacimiento de Jesús, y mucho menos en diciembre. ¿Sabe por qué? Porque en el mundo judío de aquella época, celebrar cumpleaños era algo pagano, profano, incluso herético. A los rabinos no se les pasaba por la cabeza festejar el día en que uno nacía. Lo importante era cómo uno vivía y cómo moría. Pero cuidado, porque no estamos hablando de un simple error de cálculo ni de una confusión inocente. No, estamos hablando de algo mucho más profundo. De cómo una fecha ajena al cristianismo original fue impuesta siglos después por motivos teológicos, políticos y simbólicos. Y esto, créame usted si quiere, no fue casualidad. La iglesia, cuando salió de las catacumbas y se convirtió en poder oficial del imperio, entendió muy bien una cosa: si no puedes erradicar las fiestas paganas, fúndelas con tus propias fiestas. Y así lo hicieron. Tomaron el 25 de diciembre, una fecha sagrada para los cultos solares del imperio, y la vistieron de cristianismo. El sol Invictus se convirtió en el Hijo de Dios. El nacimiento del astro rey fue disfrazado como el nacimiento del Salvador. Y la gente, sin saberlo, siguió celebrando el mismo culto, solo que con otros nombres. Esto no lo encontrará usted en los libros oficiales, pero es la verdad. Jesús de Nazaret, aquel hombre que incomodaba a los poderosos y cuestionaba las formas vacías de la religión, fue metido en un molde simbólico que jamás eligió. Y lo que empezó como una revolución espiritual terminó siendo una postal con nieve, regalos y luces de colores. Por eso este video no es una denuncia amargada, ni un ataque a la tradición. Es una invitación, una provocación saludable, a volver a preguntarnos por qué creemos lo que creemos, a revisar nuestras fiestas, nuestros ritos, nuestras fechas. Porque si Jesús no nació el 25 de diciembre, entonces lo que celebramos ese día no es a Él. Y si no lo celebramos a Él, ¿a quién estamos adorando realmente? Amigos míos, lo que voy a contarles ahora suena a chiste, pero ha condicionado nuestro calendario entero. Porque si usted cree que estamos en el año 2025 después de Cristo, lamento decirle que esa cuenta tiene un error de cálculo, y no un error pequeño, no. Un fallo que arrastramos desde hace más de 1500 años, cortesía de un monje que quiso hacer bien las cosas, pero se equivocó. Se llamaba Dionisio el Exiguo. Un nombre curioso para un error tan grande. Era un monje del siglo VI, astrónomo, matemático y devoto cristiano. Y un buen día, con la mejor de las intenciones, decidió reorganizar el calendario romano. Su objetivo: reemplazar el sistema que contaba los años desde la fundación de Roma y establecer un nuevo eje temporal, el nacimiento de Cristo. En otras palabras, quería que la historia se dividiera en antes de Cristo y después de Cristo. Una idea brillante. Pero con un pequeño problema: nadie sabía con certeza cuándo había nacido Jesús. Y aquí viene lo verdaderamente sorprendente. Dionisio hizo sus cálculos, pero se equivocó. Los historiadores modernos coinciden en que Jesús nació al menos 4 o 5 años antes del año 1, que él propuso. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Mateo dice que Jesús nació durante el reinado de Herodes el Grande, y Herodes murió en el año 4 antes de Cristo según nuestros calendarios actuales. ¿Cómo pudo Jesús nacer después de que Herodes muriera? Simplemente no cuadra. Es decir, si nos fiamos de los propios datos bíblicos, Cristo nació antes de Cristo. ¿Le suena absurdo?
lo es. Pero es exactamente lo que ocurre cuando construyes un calendario sobre una base incierta. Y aquí no termina el enredo. Dionisio, al hacer su recuento, se saltó el año 0. Pasó directamente del año 1 antes de Cristo al año 1 después de Cristo. Resultado, un desfase cronológico que aún arrastramos, que afecta a nuestras cuentas históricas y que genera confusión incluso entre expertos. Y no, esto no es una tontería, porque si el calendario está mal, toda nuestra cronología cultural, religiosa y científica parte de un error de base. Pero cuidado, no se trata solo de un fallo numérico. Se trata de cómo la historia se ha ido construyendo con hilos mal cosidos y de cómo hemos aceptado esos remiendos como si fueran sagrados. ¿Por qué nadie se ha tomado en serio corregir este error? ¿Por qué seguimos celebrando aniversarios y fechas basados en un cálculo erróneo? Porque, amigos míos, cuando una mentira se repite el tiempo suficiente, termina pareciendo verdad. Lo repetiré una vez más. Jesús no nació en el año 1. Y si eso es así, entonces este no es el año 2025, sino posiblemente el 2029 o el 2030. El problema no es solo aritmético, es simbólico. Hemos construido nuestra noción del tiempo sobre una cifra mal colocada y no nos hemos detenido ni un segundo a preguntarnos qué consecuencias tiene eso. Así que la próxima vez que vea en la pantalla año 2025, recuerde esto, no lo es. Y la próxima vez que alguien le diga que todo comenzó en el año 1 con el nacimiento de Jesús, hágale un favor y cuéntele la historia de Dionisio el Exiguo. Amigos míos, si Jesús de Nazaret fue, como creemos, el personaje más importante de toda la historia humana, ¿cómo es posible que sepamos tan poco sobre su infancia? No hay biografía moderna que se permita un vacío semejante, y sin embargo, del niño Jesús casi nada. Silencio, vacío, apenas unos pocos versículos dispersos, y esto, créame usted si quiere, es uno de los grandes misterios del cristianismo. Los evangelios oficiales nos hablan con cierta abundancia de su nacimiento, la estrella, los magos, Herodes, la huida a Egipto, luego un salto abrupto, un solo episodio de su adolescencia, cuando con 12 años se pierde en el templo, y después nada. Nada hasta que aparece de pronto con unos 30 años predicando por Galilea. Es como si la historia hubiera decidido ocultar casi 30 años de la vida de Jesús. ¿Por qué? Esto no es una tontería. Porque en esos años es cuando se forma la personalidad, se consolidan las creencias, se forjan las heridas y los sueños. ¿Qué tipo de niño fue? ¿Qué pensaba? ¿A quién admiraba? ¿Qué preguntas le robaban el sueño? ¿Qué sentía al ver la injusticia del mundo? No lo sabemos. Y eso, amigos míos, es tan desconcertante como revelador, porque el silencio también habla. Y aquí es donde entra un dato fascinante. Durante siglos muchos cristianos no se conformaron con ese vacío y empezaron a llenar ese hueco con imaginación, relatos, leyendas, escritos apócrifos, historias en las que Jesús niño moldea pájaros de barro y les da vida, o en las que resucita a un niño muerto. ¿Verdad? Ficción, no importa. Lo interesante es que ese vacío nos incomodaba tanto que tuvimos que inventarle una infancia. Y esto no es casualidad, porque si usted lo piensa bien, todo gran líder, toda figura influyente tiene una narrativa de infancia que ayuda a comprender su camino posterior. De Buda sabemos que creció como príncipe aislado del sufrimiento. De Mahoma sabemos que quedó huérfano muy joven. De los grandes filósofos griegos conocemos sus mentores, sus tragedias juveniles. Pero de Jesús, silencio. Y ese silencio puede leerse de varias maneras. Algunos dicen que es una muestra de humildad, que lo importante no era su vida privada, sino su mensaje. Otros sostienen que los primeros cristianos simplemente no sabían nada más. Pero hay quienes van más allá. Hay quienes sospechan que se ha ocultado a propósito, que hay capítulos de esa infancia que podrían haber resultado incómodos para la teología oficial. Tuvo dudas, rabietas, tentaciones, discursos críticos ya desde joven, chocó con su entorno. Lo repetiré una vez más. El silencio en la infancia de Jesús no es casual, es un vacío elocuente, es la página arrancada de un libro decisivo y nos obliga a preguntarnos no solo qué ocurrió, sino por qué no se nos cuenta.
Así que la próxima vez que vea un Belén o escuche un villancico, piense en esto. Más allá de la cuna y los pastores, hay un largo tramo de vida oculto, escondido entre líneas. Un Jesús niño que existió, que sintió, que creció, pero que por alguna razón la historia decidió mantener en la sombra. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero hay que decirlo. Jesús pasó 3 décadas en total anonimato y solo 3 años en la vida pública. Y créame usted si quiere, esa proporción es uno de los grandes enigmas del cristianismo. Porque ningún otro líder espiritual ha hecho algo así. 30 años en silencio, trabajando con las manos, viviendo como uno más, sin que nadie sepa quién era realmente. ¿Por qué? Amigos míos, esto no lo encontrará usted en los libros oficiales. ¿De verdad creen que el Hijo de Dios necesitaba tanto tiempo de preparación o acaso era una estrategia? Una forma de entrar en el mundo por la puerta de atrás, de aprender desde abajo, de mirar el sufrimiento desde dentro antes de hablar de él. Yo siempre he dicho que lo que alguien hace antes de tener poder dice más que 1000 discursos. Y en el caso de Jesús, lo que hizo fue desaparecer entre los pobres. Durante esos años, lo más probable es que trabajara como artesano, como carpintero, en un pequeño pueblo que ni siquiera aparecía en los mapas importantes. Nazaret, un lugar del que un día alguien diría, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y sí, de ese rincón olvidado, de ese taller lleno de astillas, salió la conciencia que dividió la historia en 2. Pero cuidado, no se trata solo de geografía o de oficios, se trata del gesto. Jesús no apareció como un niño prodigio iluminado, ni como un joven maestro precoz. No dio sermones en el templo siendo adolescente. No se convirtió en influencer espiritual antes de tiempo. Guardó silencio, observó, escuchó, se hizo pequeño, se hizo nada. Y eso, amigos míos, es una enseñanza demoledora en un mundo que idolatra la visibilidad y el reconocimiento. ¿Se imagina usted a alguien hoy que tenga una verdad que arde por dentro y decida callarla durante 30 años? ¿Que vea la miseria, la injusticia, el hambre y no diga nada todavía? Y sin embargo, eso hizo Jesús. No por indiferencia, sino por algo más profundo, por maduración, por obediencia a un tiempo interior que no tenía prisa. Y esto es muy importante. El Jesús que aparece a los 30 años no viene como un improvisado. Viene con una mirada que ya ha visto mucho, con un cuerpo que ha cargado leña, que ha sudado bajo el sol, que ha tratado con clientes difíciles. Un Jesús curtido, no solo inspirado. Y ese es el Jesús que empieza a hablar con autoridad. Lo repetiré una vez más. El misterio de esos 30 años en la sombra no es un error de guión. Es parte del mensaje. Es una pedagogía. Un recordatorio de que lo más grande no siempre se gesta en la exposición, sino en el anonimato, en el tiempo oculto, en el desierto del día a día. Porque el que no ha aprendido a vivir como uno más no tiene derecho a hablar como si fuera el primero. 30 años de silencio, 3 años de palabra. Y aún así cambió el mundo. ¿No le parece extraño o más bien revelador? Amigos míos, esto que voy a decir ahora es tan grave como fascinante. La historia oficial, la que se enseña en los colegios, en los museos y en los calendarios de medio mundo, está mal fechada. Sí, ha leído bien. Todo nuestro calendario cristiano, que divide el tiempo en antes de Cristo y después de Cristo, parte de un error. Y esto no es una exageración. Es un hecho reconocido por historiadores y expertos desde hace décadas. El responsable de este lío fue un monje del siglo VI llamado Dionisio el Exiguo. Un hombre sabio, sí, pero humano. Fue él quien con buena intención trató de calcular la fecha exacta del nacimiento de Jesús y reorganizó el calendario desde ese punto. Y aquí viene lo sorprendente. Se equivocó, y no por poco. Según los estudios más sólidos, Jesús no nació en el año 1 de nuestra era, sino al menos entre 4 y 7 años antes. Créame usted si quiere, pero eso significa que Jesús nació antes de Cristo. ¿Y cómo lo sabemos? Pues por un dato que está ahí, en los propios evangelios y en los registros históricos de la época. Herodes el Grande, el rey que aparece en la historia de los Reyes Magos y que manda matar a los inocentes, murió en el año 4 antes de Cristo, según los cálculos modernos.
Y el texto bíblico dice claramente que Jesús nació bajo su reinado. Por tanto, la cuenta no da, no encaja, está descuadrada. ¿Y qué hicimos los civilizados? Nada. En lugar de corregir el calendario, seguimos como si nada, porque cambiar la fecha de nacimiento de Jesús implicaría reordenar siglos de historia, implicaría aceptar que llevamos siglos repitiendo una mentira involuntaria, una imprecisión tan absurda como reveladora, y como tantas veces preferimos vivir cómodos con el error que incomodarnos con la verdad. Esto no es una tontería, porque no hablamos solo de fechas, hablamos de la estructura misma con la que entendemos el tiempo. Cada vez que usted mira un documento oficial, una inscripción, un libro, un pasaporte, allí está el eco de ese error. Nuestra forma de ubicar la historia está mal calibrada desde el origen. Y aquí viene lo inquietante. ¿Cuántas otras verdades supuestamente sólidas estarán edificadas sobre errores similares? ¿Cuántas fechas, datos, relatos hemos dado por cierto solo porque alguien lo escribió hace siglos con aire de autoridad? Amigos míos, el calendario no es neutro, es una forma de narrar el tiempo. Y ese tiempo, al estar mal contado, nos revela que incluso las estructuras más universales tienen grietas, que la verdad, incluso la que se imprime en almanaques, puede ser frágil. Pero cuidado, que nadie se confunda. Este error no quita ni un gramo de importancia a la figura de Jesús. Al contrario, lo hace aún más fascinante. Porque si su impacto fue tan brutal que desbordó incluso los cálculos de su época, entonces estamos ante alguien que no cabe en las casillas del tiempo. Alguien que llegó antes, que siempre estuvo, y ese tal vez es el mensaje oculto de este desfase cronológico. Que Jesús no pertenece a una fecha, que su irrupción no fue puntual sino eterna, que no es cuestión de relojes sino de despertar. Así que la próxima vez que mire la fecha en su móvil, recuerde esto, incluso el tiempo, cuando se trata de Jesús, se nos queda corto. Amigos míos, esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero lo diré sin rodeos. La historia de los Reyes Magos no es lo que nos contaron de niños. Ni eran tres, ni necesariamente eran reyes, ni montaban camellos por puro folclore navideño. Lo que el relato bíblico nos muestra, si lo leemos con ojos abiertos y no con la mirada domesticada del Belén de corcho, es algo mucho más profundo, simbólico y perturbador. Para empezar, el texto original no dice cuántos eran. Lo de los tres es una tradición posterior basada en los tres regalos que llevaron oro, incienso y mirra, pero perfectamente pudieron ser 5, 7 o más. No eran simples turistas curiosos. Eran magos, sí, pero no del tipo de chistera y conejo, sino del tipo sabio, astrónomo, místico. En su cultura posiblemente persa o babilónica, un mago era un sabio que interpretaba los astros, las señales, el mundo invisible que se esconde detrás de la apariencia. Y aquí viene lo verdaderamente fascinante. Estos hombres ven una estrella, una anomalía en el cielo y entienden que algo grande está ocurriendo. No consultan periódicos ni gobiernos, consultan el firmamento y se ponen en marcha. Recorren miles de kilómetros guiados por una intuición espiritual que hoy nos parecería locura. Dejan su tierra, sus palacios, sus comodidades y se lanzan al desierto siguiendo una luz. Pero cuidado, no se trata solo de una peregrinación espiritual. Lo que hacen estos hombres es, en términos políticos, extremadamente delicado. Van a visitar al que será, según sus cálculos, el futuro rey de los judíos. En tiempos de Herodes eso era una provocación, una bomba diplomática. ¿Quiénes eran estos extranjeros que venían a rendir homenaje a un niño que aún no ha sido proclamado rey? Créame usted si quiere, pero lo que estos hombres hacen no es solo un acto de fe, es también un acto de valentía. Se presentan ante Herodes, le hacen la pregunta que ningún ciudadano local se hubiera atrevido a formular: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? En su cara, en su propio palacio. Y luego desobedecen sus órdenes, porque una vez encuentran al niño son avisados en sueños de que no vuelvan por el mismo camino, y no vuelven, cambian de ruta, es decir, burlan al poder. Esto es muy importante, porque nos muestra que desde el primer momento Jesús despierta algo que va mucho más allá de lo religioso, despierta conflicto, despierta decisiones,
Los sabios del Oriente representan a toda una humanidad que, aunque no pertenece al pueblo elegido, se deja guiar por la luz y que al hacerlo se enfrenta a los poderes del mundo, no por ideología, sino por fidelidad a lo que han visto. ¿Y qué le ofrecen al niño? Oro, incienso y mirra. 3 símbolos, 3 claves. El oro para el rey, el incienso para el Dios y la mirra para el que va a morir. En otras palabras, reconocen en ese niño una realeza, una divinidad y un destino de sufrimiento. Más que regalos son profecías, no le traen juguetes, le traen sentido. Amigos míos, esta escena tan decorada en nuestras casas en Navidad es en realidad una declaración de intenciones. Los sabios del Oriente son los primeros en ver lo que muchos años después seguirán sin ver, que algo ha irrumpido en la historia que descoloca todos los mapas, que obliga a tomar partido, que pone a prueba la obediencia al poder frente a la obediencia a la verdad. Y esto no es casualidad, porque la historia de los magos no es un cuento para niños, es un mensaje cifrado para adultos, un aviso para el buscador, una advertencia para el que aún cree que se puede llegar al Cristo sin incomodar a Herodes. Amigos míos, esto que voy a decir ahora puede parecer excesivo, pero es la pura verdad. Si la historia hubiera sido un poco distinta, Jesús jamás habría llegado a la cruz, porque antes de enseñar, antes de sanar, antes de predicar, casi lo matan en pañales. Y no fue un accidente, fue un intento sistemático de eliminarlo, un crimen de Estado, una matanza selectiva disfrazada de estabilidad política. Según el Evangelio de Mateo, Herodes el Grande, al ver que unos extranjeros vienen buscando a un supuesto rey de los judíos recién nacido, entra en pánico. ¿Y qué hace un tirano paranoico cuando se siente amenazado? Lo que siempre han hecho los poderosos inseguros: matar antes de preguntar. Ordena asesinar a todos los niños varones de Belén menores de 2 años. No busca justicia, busca erradicar la posibilidad del futuro. Créame usted, si quiere, pero esto no es solo una tragedia local. Es el eco de un patrón que se repite en la historia una y otra vez. Cuando aparece algo nuevo, algo que puede cambiar el sistema, los guardianes del orden establecido se ponen nerviosos, no esperan a ver qué pasa. Atacan. Prefieren una generación menos a perder el control. Y esto es muy importante, porque nos muestra que la historia de Jesús no arranca en un entorno idílico, no nace en una burbuja de amor y paz, nace en una atmósfera de miedo, de control, de sangre. Su llegada desde el primer día fue vista como un problema, no por los pobres, no por los sabios, sino por los que mandaban. Pero cuidado, que esto no es un cuento triste de Navidad. Es una lección brutal de cómo opera el poder. El niño que venía a salvar es recibido con cuchillos. No porque haya hecho algo malo, sino porque su mera existencia amenaza una estructura podrida. La historia no lo ha cambiado tanto. Hoy, el sistema sigue reprimiendo cualquier voz que no encaje con sus planes. Y en medio de esa matanza, una familia huye. José, advertido en sueños, toma a María y al niño y se va a Egipto, es decir, el Mesías se convierte en refugiado. El Salvador del mundo empieza su vida como un desplazado, un perseguido, alguien que tiene que abandonar su tierra para sobrevivir. Jesús no solo predicará más tarde el amor al extranjero, Él lo fue. No solo hablará del miedo y del exilio, lo vivió en carne propia. Esto no lo encontrará usted en los libros de catequesis con la crudeza que merece, porque nos hemos acostumbrado a dulcificar lo sagrado, a convertir la sangre en purpurina, pero la Biblia no lo esconde. El mundo en el que nace Jesús es un mundo violento, hostil, profundamente injusto, y por eso su mensaje tendrá tanto filo. Amigos míos, la matanza de los inocentes no es una nota al pie, es un prólogo sombrío que nos avisa: este niño no viene a confirmar el mundo como está, viene a trastornarlo, y los poderosos lo saben. Por eso intentan borrarlo antes de que hable. Y aquí viene la pregunta incómoda: si Jesús naciera hoy, ¿cuánto tardarían en silenciarlo otra vez? Amigos míos, esto que voy a decir ahora no es habitual en ninguna biografía, pero tampoco estamos hablando de un personaje común. A los 12 años, Jesús no está jugando con una peonza ni soñando con ser pastor o carpintero. Está discutiendo de tú a tú con los teólogos del templo.
Y lo más inquietante no es que hable, sino que hace preguntas que ni los doctores saben responder. No nos engañemos, este episodio del niño perdido y hallado en el templo no es una anécdota tierna, es una escena profundamente simbólica, cargada de tensión. Sus padres lo buscan durante 3 días. Cuando lo encuentran, no está llorando ni perdido, está sentado entre los sabios, escuchando y preguntando. Y todos, dice el texto, se asombraban de su inteligencia. Esto no es casualidad, porque a esa edad, en esa cultura, un niño no tenía voz en un debate teológico, mucho menos alguien sin formación rabínica, sin linaje sacerdotal, sin ninguna credencial. ¿Y qué hace Jesús? Rompe los esquemas. Se atreve a cuestionar desde la pureza, no desde el dogma, desde la intuición, no desde el manual. Y eso, amigos míos, es lo que más incomoda a los que se creen dueños de la verdad. Pero cuidado, no estamos ante un joven insolente ni soberbio, porque lo que Jesús muestra no es arrogancia, es conciencia. Sabe quién es. Por eso, cuando su madre le dice, ¿por qué nos has hecho esto?, él responde con una frase que aún hoy nos descoloca. ¿No sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Es decir, Jesús con 12 años ya tiene claridad de misión. Ya sabe que su vida no le pertenece del todo. Y esto es muy importante, porque en una edad en la que todos estamos buscándonos, Él ya se ha encontrado. En una etapa donde reina la confusión y el miedo a no encajar, Él ya vive desde su centro. Y eso, desde una perspectiva psicológica, es impresionante. ¿Cuántos adultos conoce usted que no tienen ni la mitad de esa claridad interior? Además, hay otro detalle que no suele comentarse. Después de ese episodio, Jesús no se queda en el templo. No se convierte en maestro precoz, ni empieza una cruzada de sabiduría infantil. Vuelve a casa, se somete a la autoridad de sus padres. Aprende el oficio de carpintero, y esto también habla de su salud espiritual y mental. Porque saber quién eres no te convierte en alguien fuera del mundo. Al contrario, te da raíces para vivir con más hondura. Amigos míos, ese Jesús adolescente que deslumbra a los sabios y luego vuelve al anonimato, es un misterio viviente y un mensaje claro. El verdadero conocimiento no siempre necesita brillar. A veces el sabio es el que sabe esperar, el que calla hasta que llega su hora. Lo repetiré una vez más. No estamos hablando de un niño prodigio al estilo moderno. Estamos hablando de un alma antigua encarnada en un cuerpo joven, de una conciencia que desde la infancia lleva en sí el fuego de lo divino, y por eso hasta los sabios tiemblan ante sus preguntas. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero es necesario decirlo. Jesús vivió una parte de su vida con un secreto tan grande que ni siquiera podía compartirlo sin que lo malinterpretaran. Y no era un secreto cualquiera. Era la verdad sobre su identidad, su origen y su destino. Pero durante muchos años tuvo que callar. Amigos míos, imaginen lo que significa eso. Saber quién eres, saber qué has venido a hacer y al mismo tiempo saber que nadie está preparado para entenderlo. ¿Se dan cuenta del nivel de lucidez y contención que eso requiere? ¿Saben lo fácil que habría sido ponerse en plan iluminado, proclamarse Mesías a los 15 años y empezar a dar sermones por las calles? Pero no. Jesús espera, observa, aprende, calla, porque no era el momento, porque aún no había sido bautizado, porque su hora todavía no había llegado. Esto es muy importante. Jesús no se salta los procesos, no busca protagonismo antes de tiempo. Sabe que hay una pedagogía del silencio, una maduración necesaria, y esto es algo que muchos hoy no entienden. Hoy queremos tener todas las respuestas, todas las plataformas, todos los likes, sin pasar por el silencio que hace crecer por dentro. Y aquí viene lo realmente sorprendente. Ese Jesús que parece llevar una vida ordinaria durante años, en realidad está incubando una misión extraordinaria. Nadie a su alrededor lo sabe. Ni siquiera su madre parece entenderlo del todo. Cuando en las bodas de Caná ella le dice ¿ya no tienen vino?, él responde con una frase enigmática: mujer, aún no ha llegado mi hora. No dice no quiero, dice aún no. Lo repetiré una vez más. Jesús
conoce el ritmo del tiempo espiritual, no fuerza las cosas, no se adelanta. Y eso, desde una perspectiva psicológica, es impresionante. Porque mucha gente, cuando descubre algo importante sobre sí misma, lo grita al mundo. Jesús, en cambio, lo guarda en lo profundo, espera el momento justo. Y esto también nos habla de su libertad, porque no necesita que los demás le confirmen nada, no vive esclavizado por la necesidad de ser comprendido. Y eso, en una sociedad tan dependiente del reconocimiento ajeno, es un signo de madurez brutal. Amigos míos, este silencio de Jesús, este secreto sostenido durante años, es uno de los elementos más desconcertantes de su historia, y al mismo tiempo es una de las claves de su grandeza, porque cuando finalmente habla, no lo hace desde la ansiedad ni desde el ego. Habla desde la obediencia, desde la verdad, desde una fidelidad radical a algo más grande que él mismo. Y entonces, cuando llega su hora, no hay vuelta atrás, todo se acelera, todo arde. Pero para llegar a ese punto, tuvo que pasar por el silencio, por el anonimato, por la espera. Créame usted si quiere, pero en ese silencio de Jesús hay más revelación que en muchos discursos religiosos, porque no hay mayor sabiduría que saber cuándo hablar y cuándo callar. Esto que voy a decir ahora no lo encontrará usted en los libros oficiales de historia religiosa, pero es cierto, todo nuestro calendario, todo nuestro sistema para contar los años antes y después de Cristo se basa en un error, y no es un error menor. Es un fallo que se cometió hace más de 1000 años y que seguimos arrastrando como si nada. Amigos míos, fue un monje llamado Dionisio el Exiguo, quien en el siglo VI intentó calcular el año exacto del nacimiento de Jesús para rediseñar el calendario cristiano. Hasta entonces se usaba la cronología romana, que empezaba desde la fundación de Roma. Dionisio, con buena intención pero con datos limitados, decidió que Jesús había nacido en el año 753 desde la fundación de Roma, lo que en su nuevo sistema sería el año 1 después de Cristo. Y aquí viene el problema. Hoy sabemos con bastante certeza que Dionisio se equivocó, por lo menos en 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque según los evangelios, Jesús nació bajo el reinado de Herodes el Grande, y Herodes murió en el año 750 desde la fundación de Roma, es decir, en el año 4 a.C. según nuestro calendario actual. ¿Cómo es posible entonces que Jesús naciera después de la muerte de Herodes? No cuadra, no hay forma de hacerlo cuadrar sin admitir el error de base. Pero cuidado, porque esto no es solo un fallo de cálculo, es algo más profundo. Significa que todo el sistema de fechas que damos por sentado, que usamos para situar la historia, para celebrar la Navidad, para medir los siglos, se apoya en un error cronológico. Y lo más asombroso es que ese error ha moldeado la percepción de millones de personas durante más de 1000 años. Esto es muy importante, porque no estamos hablando de una minucia técnica, estamos hablando de la línea del tiempo sobre la que se apoya la historia cristiana. Y cuando uno descubre que esa línea está desplazada, que lo que llamamos año 1 no coincide con el verdadero nacimiento de Jesús, uno empieza a sospechar que la historia, tal como nos la han contado, está llena de fallos, ajustes y silencios. Y aquí volvemos al estilo de Salvador Freixedo. Cuando uno encuentra una grieta en el relato oficial, no debe taparla con excusas piadosas. Debe mirar dentro, debe preguntarse qué más hay detrás. Porque si la fecha de nacimiento de Jesús es incierta, ¿qué otras certezas asumidas podrían tambalearse si escarbamos un poco más? No nos engañemos, este tipo de errores no se corrigen porque desbaratarían toda la arquitectura simbólica construida durante siglos. Cambiar las fechas significaría reprogramar fiestas, reescribir libros, rehacer cronologías enteras. Así que se prefiere mantener el error, porque mover una piedra podría hacer caer la fachada entera. Y esto, amigos míos, nos lleva a una conclusión inquietante. Incluso en lo más sagrado, incluso en los fundamentos aparentemente intocables, hay errores humanos, fallos de cálculo, decisiones políticas o teológicas que hoy aceptamos como si fueran verdades absolutas. Créame usted si quiere, pero todo este embrollo del calendario no es solo una anécdota histórica, es un recordatorio de que la verdad, la auténtica verdad, no siempre coincide con la versión oficial.
Y si queremos conocer de verdad al Jesús histórico, tendremos que atrevernos a mirar más allá de las fechas que figuran en nuestros almanaques. Amigos míos, lo repetiré una vez más. Si usted se toma en serio lo que dicen los textos bíblicos y además se toma la molestia de mirar un poco al cielo, hay muchas razones para sospechar que Jesús no nació en diciembre. Y esto no es una tontería, porque si desmontamos el 25 de diciembre, desmontamos una de las columnas simbólicas más fuertes de toda la tradición cristiana. Vamos por partes. En primer lugar, los evangelios no dicen en ningún momento que Jesús naciera en diciembre. Ni el día, ni el mes, ni el año. Simplemente no lo mencionan. Y cuando un texto inspirado por Dios guarda silencio sobre una fecha, quizá deberíamos preguntarnos por qué. ¿No será que esa fecha no importa tanto como nos han hecho creer? Segundo punto. El relato de Lucas nos dice que en el momento del nacimiento de Jesús, los pastores estaban al aire libre cuidando sus rebaños durante la noche. Ahora bien, si usted ha estado alguna vez en la región de Belén en diciembre, sabrá que por la noche hace un frío terrible, tanto que los pastores no sacan a los animales a pastar y mucho menos se quedan ellos mismos durmiendo al raso. Lo hacen en primavera, en verano, quizá a comienzos del otoño, pero no en pleno invierno. Y esto no lo digo yo, lo dicen muchos estudiosos, incluso dentro del mundo cristiano. Lo dicen arqueólogos, historiadores, astrónomos. Porque además de los detalles del clima, hay otra pista aún más potente, el cielo. Sí, amigos míos, el cielo. Porque si algo nos cuenta el Evangelio de Mateo es que unos magos de Oriente vieron una estrella, una señal en el firmamento que les llevó a buscar al rey de los judíos que acaba de nacer. Y aquí viene lo interesante, hay registros astronómicos que muestran conjunciones planetarias muy poco comunes en el año 7A-C y también en el 6A-C, visibles desde Babilonia, que podrían haber sido interpretadas como un presagio del nacimiento de un gran rey, especialmente la conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis. ¿Y qué tiene de especial Piscis? Que en la astrología antigua estaba asociada al pueblo judío. Créame usted si quiere, pero muchos astrónomos serios han sugerido que ese evento celeste ocurrió en primavera. Es decir, que si hubo una estrella de Belén, no fue en diciembre, sino meses antes. Y entonces la pregunta que surge es inevitable: ¿por qué se fijó el 25 de diciembre como fecha oficial? Y la respuesta no es teológica, es política. En esa época, el Imperio Romano celebraba el Natalis Solis Invicti, el nacimiento del sol invicto, justo en el solsticio de invierno. La noche más larga del año acababa y el sol volvía a nacer. Era un símbolo de renovación, de victoria sobre la oscuridad. Y en ese contexto, algunos líderes cristianos vieron la oportunidad. Si el pueblo ya celebraba el nacimiento del sol, ¿por qué no decir que el verdadero sol, el que no se apaga nunca, también nació ese día? Pero cuidado. Esto no significa que todo sea mentira, significa que hay una capa simbólica que se superpone al dato histórico. Y eso, lejos de ser un fraude, puede ser una forma profunda de comunicar verdades espirituales. Pero no confundamos símbolo con historia. Amigos míos, Jesús probablemente no nació en diciembre, y no pasa nada, porque lo esencial no es la fecha, sino lo que su vida significa. Pero si queremos ser honestos, tenemos que reconocer que muchas de nuestras creencias se han construido mezclando historia, fe y decisiones institucionales. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos creyentes, pero también puede despertar a quienes no se han hecho nunca esta pregunta. ¿Y si Nazaret, el lugar donde supuestamente creció Jesús, no existía realmente en el siglo I? ¿Y si esa ciudad, tan central en los evangelios, fue una invención posterior, un añadido simbólico para encajar una profecía? Amigos míos, esto no es una teoría marginal, es una sospecha legítima que surge de la propia arqueología. Vamos al dato duro. Durante mucho tiempo, los arqueólogos no encontraron rastro alguno de Nazaret como un asentamiento urbano del siglo I. Ni calles, ni casas, ni restos de una sinagoga, ni nada que indicara una comunidad estable
Se excavaron zonas, se buscaron restos, se comparó con otras ciudades galileas de la época y el silencio era atronador. El lugar al que hoy se llama Nazaret tiene una larga historia, sí, pero las capas correspondientes a la época de Jesús son sorprendentemente escasas. Pero cuidado, no se trata de negar que hoy exista una ciudad llamada Nazaret, ni de inventar conspiraciones innecesarias. Se trata de plantear una pregunta legítima. Si Jesús vivió allí, si la gente lo conocía como el Nazareno, si incluso se escandalizaban porque ¿cómo va a salir algo bueno de Nazaret? ¿Cómo es posible que no tengamos evidencias sólidas de que ese lugar fuera un poblado reconocido en esa época? Algunos defensores de la historicidad del Evangelio han respondido diciendo que Nazaret era un caserío muy pequeño, una aldea apenas perceptible, un rincón olvidado del mapa, pero eso choca con otros datos. Por ejemplo, en Lucas se dice que Jesús predicó en la sinagoga de Nazaret, y una sinagoga no se construye en un puñado de casas dispersas. Se necesita una comunidad estable, una organización, una mínima infraestructura, y aquí entra la sospecha que algunos estudiosos han planteado. Quizás Nazaret no era una ciudad, sino un símbolo. Quizás el término nazareno se refería no tanto a un lugar geográfico, sino a una identidad espiritual, a un voto, a una consagración. Hay incluso quienes vinculan la palabra con los nazir, figuras del Antiguo Testamento que se consagraban a Dios y que no podían cortarse el pelo ni tocar cosas impuras. Podría ser que llamar a Jesús el Nazareno fuera una forma de decir que estaba apartado, consagrado, distinto. Créame usted si quiere, pero si esto fuera cierto, muchas cosas encajarían de forma distinta. Porque entonces el Evangelio no estaría situando a Jesús en un lugar concreto, sino dándole un perfil simbólico, una categoría que nos dice algo sobre su misión, más que sobre su domicilio. No nos engañemos, la arqueología no tiene respuestas definitivas para todo, y las fuentes históricas de aquella época son fragmentarias, irregulares, a veces contradictorias, pero cuando hay un vacío tan llamativo, cuando una ciudad supuestamente clave no deja huellas claras, hay que hacerse preguntas. Y la pregunta aquí es, ¿qué pasaría si parte del relato geográfico del Evangelio fuera más teológico que histórico? ¿Nos escandalizaríamos? ¿O entenderíamos que tal vez lo esencial no es dónde vivió Jesús, sino cómo vivió, qué enseñó y por qué su figura ha atravesado siglos? Amigos míos, si Jesús creció en una aldea diminuta, o si el nombre de Nazaret encierra un código simbólico, eso no cambia la fuerza de su mensaje, pero sí cambia nuestra manera de leer los textos, porque detrás de cada nombre, de cada ciudad mencionada, puede haber más de lo que se ve. Amigos míos, esto no lo encontrará usted en los libros oficiales de catequesis, pero si el Mesías tenía que venir de la casa de David, como dice la tradición judía, entonces hay un dato que chirría. ¿Por qué el Nuevo Testamento guarda un silencio tan profundo sobre los demás descendientes de David? ¿Dónde están sus otros hermanos, sus primos, sus sobrinos? ¿Por qué no aparecen en el relato? Y más aún, ¿por qué no reclamaron ellos también ese derecho mesiánico? Yo siempre he dicho que cuando un texto guarda silencio, ese silencio también dice cosas. Porque si Jesús era hijo de David, como gritaban algunos ciegos y como afirmaban ciertos textos, entonces pertenecía a un linaje concreto, una estirpe. Y una estirpe, amigos míos, no se compone de una sola persona, tiene ramificaciones, herederos, ramas colaterales. ¿Dónde están todos ellos? Pero cuidado. Aquí no se trata de inventar teorías extrañas, se trata de hacerse preguntas lógicas, porque en tiempos de Jesús, la expectativa mesiánica no era una idea vaga, era una esperanza concreta. El pueblo esperaba a un descendiente real, alguien de sangre noble, que reclamara el trono de David y liberara a Israel del yugo romano. Y si esa era la expectativa, ¿por qué no hay otros candidatos mencionados? Algunos estudiosos han planteado que tras la destrucción del templo en el año 70, muchas genealogías se perdieron. Es posible, pero eso no explica el vacío ya presente en los evangelios escritos antes o poco después de esa fecha. Los evangelios insisten en la genealogía de Jesús, especialmente Mateo y Lucas, pero solo de él. No se mencionan otros hijos de David que pudieran haber tenido una reclamación legítima. Y eso nos lleva a otra sospecha.
Y si la genealogía davídica de Jesús fue construida a posteriori para legitimar su figura ante los judíos creyentes, créame usted si quiere, pero esto lo han dicho incluso teólogos dentro de la propia iglesia, que esas genealogías distintas entre sí tienen más valor simbólico que histórico, que el objetivo no era documentar una línea sanguínea, sino mostrar que Jesús cumplía un patrón esperado. Pero si eso es así, entonces el linaje real deja de ser un hecho biológico y pasa a ser una señal teológica. Jesús sería hijo de David no porque sus genes lo demostraran, sino porque su vida encarnaba lo que David representaba: un rey según el corazón de Dios, un pastor del pueblo, un luchador contra el poder opresor. Ahora bien, no nos engañemos. Si otros descendientes de David hubieran estado presentes y activos, eso habría generado una tensión política enorme, porque entonces Jesús no sería el único con derecho mesiánico. Habría competencia, rivalidades, reclamos. Y sin embargo no vemos nada de eso. Todo gira en torno a él, un carpintero pobre de un pueblo casi invisible, sin apoyo de las élites, y aún así es a él a quien siguen las multitudes. Esto es muy importante, porque si hubo otros herederos posibles y sin embargo nadie los menciona, eso podría significar dos cosas: o bien no existían ya, o bien fueron deliberadamente silenciados por la tradición que se formó en torno a Jesús. Amigos míos, la historia no siempre está escrita con tinta. A veces está escrita con vacíos. Y en este caso, el silencio sobre los hermanos de David no es un olvido, es una elección narrativa. Una forma de decirnos que, más allá de la sangre y del apellido, lo que verdaderamente importaba era la misión. Esto que voy a decir ahora puede parecer una simple curiosidad histórica, pero en realidad es un símbolo brutal de cómo se construyen los relatos que luego damos por ciertos. Amigos míos, el año cero, el nacimiento de Jesús, ese momento que supuestamente divide la historia en un antes y un después, es un error de cálculo. Y no un error menor, sino uno que arrastramos desde hace más de 1500 años. Vamos al grano. El calendario que usamos, ese que marca los años como antes de Cristo y después de Cristo, fue establecido por un monje llamado Dionisio el Exiguo allá por el siglo VI. Su objetivo era noble: ordenar los tiempos litúrgicos y fijar la fecha exacta de la Pascua cristiana. Pero Dionisio cometió un fallo, y no uno cualquiera. Al calcular el nacimiento de Jesús, situó el año cero unos 4 o 5 años después de lo que hoy los historiadores consideran más probable. Es decir, Jesús no nació en el año 1, ni en el 0, sino antes, probablemente entre el año 4 y 6 antes de nuestra era. ¿Por qué? Porque los evangelios dicen que Jesús nació en tiempos de Herodes el Grande, y ese Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Un pequeño detalle que invalida todo el sistema cronológico construido encima. Pero cuidado, esto no es solo un fallo matemático, es una muestra de cómo, incluso con la mejor intención, se puede construir una cronología que luego se impone durante siglos como si fuera verdad absoluta. ¿Cuántas veces se ha repetido que nuestra era comenzó con el nacimiento del Salvador? ¿Cuántos calendarios, documentos, profecías y celebraciones se han basado en esa fecha? Yo siempre he dicho que los sistemas religiosos, igual que los sistemas políticos, necesitan fechas fundacionales, momentos que marquen un antes y un después. Y si ese momento no es claro, se inventa, se ajusta, se calcula desde la fe, no desde la historia. Y aquí viene lo realmente sorprendente. A pesar de que este error es conocido desde hace mucho por los historiadores, apenas se menciona en los espacios religiosos. No lo verá usted en catequesis, ni en sermones de Navidad, ni en los villancicos. Porque admitir que Jesús nació antes de Cristo es un juego mental que muchos prefieren evitar. Suena a paradoja, a grieta en el relato oficial. No nos engañemos. Este tipo de errores no invalida la figura de Jesús, ni su mensaje, ni su impacto en la historia, pero sí nos obliga a pensar en cómo construimos las cronologías, las certezas, los sistemas de verdad, porque
Si el nacimiento del personaje más influyente de Occidente está mal fechado, ¿qué otras cosas damos por seguras sin haberlas revisado nunca? Créame usted si quiere, pero muchas veces el problema no es que el relato esté manipulado con mala intención. El problema es que se asienta sobre capas de interpretación, de ajustes, de conveniencias, y al final lo simbólico se convierte en calendario y lo calendario se convierte en dogma. Así que la próxima vez que escuche que Cristo partió la historia en dos, pregúntese si no fue más bien un monje distraído el que la partió mal. Y sobre todo, si no deberíamos mirar con más espíritu crítico cada fecha, cada nombre, cada certeza que arrastramos como si fuera eterna. Amigos míos, lo que voy a decir ahora puede descolocar a muchos, pero lo repetiré sin miedo. No hay ninguna certeza real de que Jesús naciera el 25 de diciembre. Y no solo eso, sino que si tomamos en serio lo que dicen los propios textos bíblicos, todo indica que el nacimiento ocurrió en otro mes, en otra estación y hasta con otro clima. Pero cuidado, esto no es una conspiración ni un ataque a la fe. Es una invitación a abrir los ojos. Porque si algo nos enseña la historia es que muchas fechas religiosas no nacen de hechos documentados, sino de decisiones simbólicas, y el 25 de diciembre es un ejemplo perfecto de ello. Vamos a los datos. Los evangelios no dicen en ningún momento la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Lo que sí dicen es que había pastores cuidando rebaños al aire libre por la noche. Y créame usted si quiere, pero en diciembre en la zona de Belén, las noches son frías, húmedas, incluso heladas. ¿Qué pastor en su sano juicio estaría durmiendo con las ovejas al raso en pleno invierno? Esto es muy importante, porque si seguimos ese dato, lo más probable es que el nacimiento de Jesús haya ocurrido en primavera o en otoño, épocas en las que los pastores efectivamente vivían en el campo con sus animales. Pero claro, entonces surge la pregunta, ¿por qué se eligió el 25 de diciembre? Aquí entramos en terreno simbólico. Esa fecha ya era una fiesta en el mundo romano, el Natalis Solis Invicti, el nacimiento del sol invicto. Una celebración pagana, asociada al solsticio de invierno, cuando los días comienzan a alargarse y la luz vence a la oscuridad. ¿Y qué hicieron los primeros cristianos? Se apropiaron del símbolo, lo resignificaron. El nacimiento del sol pasó a ser el nacimiento del Hijo. Y esto, amigos míos, no es una tontería, porque nos recuerda que la religión no solo transmite verdades eternas, también adapta fechas, símbolos, festividades, se mezcla con la cultura, se acomoda al calendario político y espiritual de su época, no por malicia, sino por necesidad. Pero cuidado otra vez, esto también genera confusión, porque muchos fieles piensan que Jesús nació un 25 de diciembre, entre nieve, campanas y muérdago, cuando en realidad sí ocurrió como dicen los textos. Debió ser en un clima templado, en un mes que nadie ha podido precisar, sin árbol navideño, sin regalos, sin trineos. Y eso no le quita valor al nacimiento. Al contrario, le devuelve su humanidad. No nos engañemos. El problema no es celebrar la Navidad en diciembre. El problema es confundir la simbología con la historia. Pensar que lo que se repite cada año en las liturgias y los belenes es un dato exacto, cuando en realidad es una construcción cultural. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Cuántas otras cosas creemos como verdades absolutas solo porque las hemos repetido durante siglos? Créame usted si quiere, pero el mensaje de Jesús no necesita fechas exactas para ser verdadero. No necesita nieve, ni estrellas, ni villancicos. Lo que necesita es una humanidad que se atreva a mirar más allá de las apariencias y buscar lo que hay de eterno en medio de tanto decorado. Amigos míos, esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos creyentes, pero también a más de un astrónomo, porque cuando uno revisa con calma el famoso episodio de la estrella de Belén, se encuentra con algo que, según los estándares modernos, es bastante inexplicable. Y sin embargo, este detalle, esta estrella que guía a unos sabios desde Oriente hasta un pesebre, se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de toda la cristiandad. Vamos por partes. ¿Qué dice realmente el texto? Que unos magos, probablemente sabios persas o caldeos, ven aparecer una estrella que interpretan como señal del nacimiento de un rey en Israel. La siguen. La estrella se mueve.
se detiene justo encima del lugar donde está el niño y ahí comienza la leyenda o la investigación. Pero cuidado, porque aquí hay un enigma serio. Ningún otro documento de la época, ni romano, ni judío, ni egipcio, menciona una estrella extraordinaria visible en esos días. Ningún historiador de entonces, salvo el relato del Evangelio de Mateo, hace referencia a un fenómeno así. Y eso no es un dato menor. Si algo tan espectacular ocurrió en el cielo, ¿cómo es que nadie más lo notó? Los astrónomos modernos han intentado explicarlo. Algunos hablan de una conjunción planetaria, como la de Júpiter y Saturno en el año 7A-C. Otros mencionan una supernova, un cometa como el Halley o incluso fenómenos atmosféricos inusuales. Pero todos los modelos fallan en un punto crucial. Ninguno de estos eventos encaja perfectamente con lo que dice el texto. Una estrella que aparece, se mueve y se detiene justo encima de una casa. Y aquí viene lo realmente sorprendente. Algunos estudiosos han planteado que más que astronomía lo que había era astrología, que aquellos magos leyeron un símbolo en el cielo, no un objeto físico brillante, que la señal era una configuración celeste que para su cultura tenía un significado concreto. Pero claro, eso implica reconocer que los evangelios usaron un lenguaje simbólico y que la señal no fue para todos, sino solo para aquellos que sabían leerla. Yo siempre he dicho que las religiones, cuando quieren señalar lo extraordinario, usan el lenguaje de los símbolos. Y el cielo, amigos míos, ha sido desde siempre un tablero de mensajes para las culturas antiguas. No nos engañemos. Para los hombres del pasado, mirar las estrellas era como leer la prensa. Allí buscaban señales de guerra de reyes, de cambios de época. Entonces, ¿qué fue la estrella de Belén? Un fenómeno físico que nadie más registró, una visión privada, un símbolo construido después para reforzar el relato mesiánico, o un mensaje real, pero codificado en el lenguaje que aquellos sabios entendían. Créame usted si quiere, pero quizá la pregunta no sea si la estrella existió o no, sino por qué solo unos extranjeros, unos no judíos, la vieron. Y si ese detalle nos estuviera diciendo algo más profundo, que a veces los que menos esperamos son los únicos que se dan cuenta de que algo grande está ocurriendo. Y esto no es casualidad, porque si algo ha hecho el relato de la estrella durante siglos, es recordarnos que hay señales ahí fuera, pero solo algunos se atreven a mirarlas con ojos distintos. Amigos míos, lo repetiré una vez más. Lo que nos han contado sobre los Reyes Magos tiene más de construcción simbólica que de dato histórico. Y esto no es una tontería. Porque si usted abre el Evangelio de Mateo, el único que los menciona, no encontrará por ningún lado la palabra reyes, ni el número 3, ni los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar. Todo eso vino después, mucho después. Lo que el texto dice sencillamente es que llegaron unos magos desde Oriente, nada más. Ni coronas, ni camellos, ni incienso humeante en la noche. Magos. En el sentido antiguo, hombres conocedores de los cielos, intérpretes de signos, probablemente astrólogos de Persia o Babilonia. Hombres formados, sí, pero considerados por los judíos como sospechosos, extranjeros y, por si fuera poco, practicantes de ciencias que rozaban la herejía. Pero cuidado, aquí está el misterio. Porque el texto los pone como protagonistas, como los primeros en reconocer que algo único estaba ocurriendo. No fueron los sacerdotes del templo, no fueron los sabios de Israel. Fueron estos forasteros, llegados de fuera, los que entendieron la señal y se pusieron en camino. Esto es muy importante, porque el relato rompe los esquemas desde el principio. En vez de empezar la historia del Mesías con los fieles de la casa, comienza con los que venían de lejos, con los que, en teoría, estaban fuera del pacto, con los que no cumplían las normas religiosas del pueblo elegido. Y aún hay más. La tradición convirtió a estos magos en 3, probablemente porque trajeron 3 regalos, oro, incienso y mirra, pero el texto jamás dice cuántos eran. Podrían haber sido 2, 5 o una pequeña caravana. Más tarde se les puso nombre, se les dieron edades distintas y hasta se les asignó un continente a cada uno para simbolizar que Jesús venía para todo el mundo. Pero todo eso es elaboración posterior. Yo siempre he dicho que
Los relatos antiguos tienen capas, y si uno rasca, descubre que los magos de Oriente no son un detalle decorativo, sino un mensaje en sí mismos. Nos dicen que la sabiduría no siempre está donde la esperamos, que la fe no tiene pasaporte, y que a veces los que más lejos están son los primeros en ver lo que otros no quieren mirar. No nos engañemos. Si el Evangelio hubiera querido empezar con una historia de orgullo nacional, habría puesto al Sanedrín o a los escribas adorando al niño, pero no. Empezó con unos magos extranjeros impuros que sin embargo se arrodillan ante una cuna y ofrecen regalos dignos de un rey. Créame usted si quiere, pero esto no fue por accidente. En un mundo obsesionado con la pureza, con la pertenencia, con el linaje, este relato mete a unos forasteros como protagonistas del primer acto. Y eso, amigos míos, es dinamita teológica. Esto que voy a decir ahora puede incomodar tanto a creyentes como a historiadores. La famosa matanza de los inocentes, esa escena brutal en la que Herodes manda asesinar a todos los niños de Belén, no aparece en ningún documento histórico fuera del Evangelio de Mateo. Y esto, amigos míos, abre un interrogante incómodo. ¿Ocurrió realmente o estamos ante un relato simbólico? Vamos a ver. Herodes el Grande, eso sí es cierto, fue un tirano sin escrúpulos, un paranoico de manual. Asesinó a su propia esposa, a 3 de sus hijos, a decenas de cortesanos. Cuando olía traición, actuaba con una violencia quirúrgica, nadie lo discute. Pero el dato concreto de la matanza de niños en Belén, por más que lo buscamos, no aparece ni en Flavio Josefo, nuestro principal cronista judío de la época, ni en los anales romanos, ni en los textos oficiales. Silencio absoluto. ¿Eso significa que no ocurrió? No necesariamente. Belén era un pueblo muy pequeño. En la época tendría unas pocas decenas de familias. Así que el número de niños menores de 2 años no pasaría de 20 o 30. Una tragedia local, terrible, pero no lo bastante grande como para ser registrada en las crónicas imperiales. Pero cuidado, porque más allá del dato histórico, lo que nos interesa aquí es otra cosa. ¿Por qué Mateo incluye esta escena? ¿Qué función cumple en su relato? Y ahí empieza lo realmente interesante. Mateo está escribiendo para una comunidad judía y quiere presentar a Jesús como el nuevo Moisés, el libertador definitivo. Y si uno recuerda bien, la historia de Moisés también empieza con una matanza de niños decretada por el faraón. ¿Casualidad? Lo dudo mucho. Mateo está construyendo un paralelismo. Un rey tirano que teme perder el poder, un niño salvado milagrosamente, una huida a tierra extranjera. Todo encaja demasiado bien. Yo siempre he dicho que en los evangelios hay historia, pero también hay teología. Y cuando uno los lee solo como si fueran un diario de noticias, se pierde la profundidad simbólica. La matanza de los inocentes, real o no, cumple una función clara: mostrar desde el principio que el mundo reacciona con violencia ante cualquier amenaza a su poder, que los inocentes pagan siempre el precio de los conflictos entre adultos y que el nacimiento de algo nuevo suele ir acompañado de sangre. No nos engañemos. La figura de Herodes no está ahí solo como villano de cuento. Representa a todos los que a lo largo de la historia han visto en lo nuevo una amenaza y han preferido exterminar al germen antes que permitir que crezca. Créame usted si quiere, pero quizá la verdadera pregunta no sea si Herodes mató o no mató niños en Belén, sino cuántos inocentes seguimos sacrificando hoy para proteger nuestro poder, nuestro estatus o nuestra comodidad. Y esto no es casualidad, porque cuando un relato sobre el nacimiento de un niño empieza con violencia, lo que nos está diciendo es que la luz en este mundo nunca entra sin resistencia. Amigos míos, si usted escucha que una familia tiene que huir de noche con su hijo recién nacido, cruzar fronteras y esconderse en un país extranjero, seguramente pensará que estamos hablando de un drama de refugiados actual. Pero no, es la historia de José, María y el niño Jesús. Y esto no es una tontería, porque esa huida a Egipto no solo es un dato curioso del Evangelio, es un símbolo que atraviesa la historia entera de la humanidad.
Según el Evangelio de Mateo, un ángel avisa a José en sueños para que escape a Egipto, porque Herodes busca al niño para matarlo, y José obedece sin rechistar. Cargan al pequeño y desaparecen en la oscuridad, buscando refugio en la tierra que siglos antes había sido símbolo de esclavitud para su pueblo. Y aquí viene lo interesante: Egipto, que antes era el lugar del sometimiento, ahora se convierte en el lugar del amparo. Pero cuidado, porque esto no es un simple cambio de escenario. Esto tiene una carga simbólica brutal. En la Biblia, Egipto representa muchas cosas. La opresión, sí, pero también el lugar donde se conserva la vida en medio del peligro. Recuerde usted a Abraham, que también bajó a Egipto en tiempos de hambre. A José, vendido por sus hermanos, que termina salvando a todo su pueblo desde el poder egipcio. A Moisés, que fue rescatado por la hija del faraón. Siempre Egipto aparece como ese afuera ambiguo, peligroso pero protector, extranjero pero necesario. Y eso es lo que le ocurre también a la familia de Nazaret. Tienen que dejar su tierra, su idioma, sus costumbres, convertirse en forasteros, aprender a sobrevivir como tantos millones hoy, sin papeles, sin certezas, con miedo. ¿Y por qué? Porque el poder de turno ha decretado que su hijo no tiene derecho a vivir. Yo siempre he dicho que los relatos antiguos hablan de nosotros aunque hable de otros. Y si esta historia ha perdurado tanto tiempo, no es porque Mateo supiera escribir bonito, es porque cada generación ha sentido en su propia piel el zarpazo del exilio, del destierro, del no eres bienvenido aquí. Esto es muy importante, porque al contarnos que Jesús empieza su vida como refugiado, el Evangelio está diciendo algo incómodo: que Dios, si existe, no se instaló entre los poderosos, sino entre los desplazados. Que su historia empieza en la precariedad, en la frontera, en el miedo a que te delaten. Créame usted si quiere. Pero todo esto no es casualidad. ¿Por qué Egipto y no otro lugar? ¿Por qué una huida y no una protección divina milagrosa que desactive a Herodes? Porque lo que se está sembrando aquí es una enseñanza profunda, que el camino de la salvación, si existe, no es una autopista asfaltada, es una ruta incierta atravesada por amenazas y por cruces de frontera. Y no nos engañemos, el Egipto del relato es también el Egipto de cada uno de nosotros. El lugar al que nos vemos obligados a ir cuando el sistema nos expulsa, cuando no hay sitio para lo nuevo, cuando la vida que llevamos dentro pone nervioso al poder. Esto que voy a decir ahora puede parecer un simple detalle, pero encierra un misterio de fondo. Jesús, ese niño al que los evangelios dedican páginas enteras a su nacimiento, a su huida, a su linaje, desaparece del mapa durante casi 30 años. Silencio absoluto. Solo sabemos que volvió a Nazaret y creció allí. Y eso, amigos míos, no es un olvido, es una estrategia. Piénselo bien. En un relato que busca revelar a un personaje central, uno esperaría biografía, anécdotas, formación, conflictos, señales de grandeza precoz. Pero nada de eso aparece. Entre los 12 años, cuando lo vemos en el templo, asombrando a los sabios, y los 30, no sabemos absolutamente nada. ¿Por qué? Yo siempre he dicho que el silencio en un texto habla tanto como las palabras. Y aquí el silencio es atronador. Los evangelios nos dejan sin información, pero no por falta de interés, sino para hacernos mirar otra cosa: el misterio de una vida oculta. La idea de que el poder transformador de una persona no se forja en los escenarios, sino en la trastienda de la existencia. Porque no nos engañemos, la mayor parte de nuestra vida no ocurre en grandes momentos. Ocurre en lo cotidiano, en lo aparentemente irrelevante. En el trabajo callado, en los aprendizajes discretos, en las luchas que nadie ve. Y Jesús, según estos textos, pasa casi toda su vida ahí en el anonimato, en lo que los expertos llaman la vida oculta de Nazaret. Y esto no es una tontería, porque lo que el Evangelio está enseñando aquí sin decirlo es que el crecimiento humano, el verdadero, necesita maduración, tiempo, proceso. No hay milagros ni multitudes en esos años. Hay martillo, madera, polvo, familia, preguntas internas. La gloria viene después, si viene. Pero antes viene el silencio. Créame usted si quiere, pero quizá este sea uno de los mensajes más subversivos de todo el relato, que el Mesías no baja del cielo con rayos y truenos, sino que se hace carpintero en un pueblo perdido,
que lo divino no irrumpe con espectáculo, sino que se disimula en la lentitud de una vida normal. Y eso, en esta era de prisas, de fama instantánea, de ruido constante, es casi un insulto. Pregúntese usted, ¿por qué tanta urgencia por demostrar, por brillar, por acumular seguidores? ¿Qué pasaría si nuestra historia más importante aún no hubiera comenzado? ¿Y si el verdadero milagro no estuviera en lo que se ve, sino en lo que se cuece en secreto? Nazaret no es solo un lugar, es una etapa, la etapa del que se está formando, del que aún no ha sido reconocido, del que guarda en silencio lo que un día tendrá que sacar a la luz. Y todos, tarde o temprano, pasamos por ahí. Y esto no lo encontrará usted en los libros oficiales, porque el mundo premia lo visible, lo inmediato, lo espectacular, pero las raíces siempre crecen bajo tierra. Con esto, amigos míos, cerramos este recorrido. Pero recuerde, a veces, lo más divino de una vida es que no se note demasiado.